Gracias por mantenerte en sintonía. Regresamos otra vez con el estudio de la palabra que estábamos llevando. Jesús es el medio por el cual Dios nos está hablando hoy en día. Aquí, en este prólogo, el escritor sagrado nos decía que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios nos habla a través del Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo que se llama Jesucristo, que cuando la Biblia lo describe en el Evangelio de San Juan, Juan habla de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese Hijo es la palabra de Dios, el Verbo eterno, que se encarnó en el vientre de María para como hombre caminar sobre esta tierra. Cuando la gente veía los portentos, las maravillas, los milagros que Jesús hacía, la gente decía que un gran profeta se había levantado en medio del pueblo. En realidad era este profeta que había anunciado Moisés a través de la Escritura, como estuvimos viendo en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. El verso 18 específicamente decía que Dios mismo lo levantaría. Y no se ha levantado un profeta más grande que Jesucristo. Cuando Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan, dice que los cielos se abrieron. En el capítulo 3 de Mateo, los cielos se abrieron y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este Hijo de Dios, este Hijo que se llama Jesucristo, es a quien tú debes de oír, es a quien tú debes de ponerle toda la atención, es a quien tú le debes de entregar tu vida y tu corazón para ser salvo. Solamente Él puede darte palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna para cambiar y transformar tu vida. Aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hay una escena donde el Señor se lleva a un grupo de discípulos. A 3 de ellos, en realidad fue Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes se llevó al monte que se llama el monte de la transfiguración. Ahí en ese monte dice la Escritura, en el capítulo 9, versículos 27 al 36 del Evangelio de Lucas, aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas. Estas personas estaban vivos ahí, rodeados de gloria, hablando con el Señor acerca de su partida que Él iba a hacer en Jerusalén, su éxodo de esta tierra para ir al cielo, después de haber efectuado la purgación de todos nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Mientras el Señor estaba ahí en el monte de la transfiguración, Pedro y los otros discípulos también fueron testigos de estas cosas. Y Pedro llegó un momento que dijo: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice la Biblia que no sabía lo que decía. Alabado sea el Señor. Pero realmente estaban experimentando la gloria de Dios. Después de que Moisés y Elías hablaron con el Señor, dice la Escritura que una nube descendió y los cubrió. Esta era una nube de luz, una nube de gloria, la Chequina de Jehová, la manifestación de la presencia de Dios en aquel monte. Y desde en medio de esa nube, una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oí. Muchas personas están oyendo en estos días a falsos predicadores, falsos profetas, evangelistas que lo único que están haciendo es engañar a las personas, pero no están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio que te transforma, el evangelio que te cambia, el evangelio que te hace una nueva criatura. El evangelio que te hace volverte a Dios con todo tu corazón y nacer de nuevo, como dice la Escritura. Porque si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú oyes a este profeta de profetas, que caminó sobre esta tierra en sandalias, este Señor de señores y Rey de reyes puede transformar tu vida con una palabra. Puede alentar tu corazón, puede sanarte de cualquier enfermedad, puede libertarte de cualquier cautividad si tú escuchas su voz. Aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen,
y yo las conozco y les doy vida eterna. Si tú eres una oveja del Señor, tú vas a oír la voz de Cristo y vas a obedecerle. Y la voz del Señor te va a cambiar, te va a transformar y tú te vas a convertir en un verdadero hijo de Dios, porque vas a obedecer el Evangelio, vas a recibir esta palabra en tu corazón y vas a tener fe en Jesucristo. Aquí también en el libro de Isaías, capítulo 42, se describe claramente a este siervo de Jehová, que vendría a esta tierra para llevar la verdad que tú necesitas. La verdad que te puede cambiar, la verdad que te puede transformar. Porque todo lo que Jesucristo predicó fue la verdad. En Él no fue hallada ninguna mentira, ninguna falsedad. Todo lo que dijo es la verdad. En realidad Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú en Jesucristo vas a descubrir la verdad. Aquí en el libro de Isaías capítulo 42, escucha cómo dice la palabra de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí habla de este Salvador, de este siervo de Jehová, de este profeta anunciado desde la antigüedad, que llegó a esta tierra a través de la Virgen María, para traernos salvación, para traernos vida eterna, y de ninguna manera va a apagar el pábilo que humeare. Si tu fe es una fe pequeñita, el Señor va a hacer que esa fe crezca, para que tú puedas creer en el Evangelio, para que tú puedas recibirle y no seas engañado. Pues también el Señor dijo que muchos engañadores han salido por el mundo para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. Tienes que estar apercibido. La palabra de Dios nos exhorta que en los días que estamos viviendo, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias nosotros lo recibamos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque ahí dice la palabra del Señor que por medio de la oración es santificado el alimento. Mi amigo, volvemos en una pausa. Dios te bendiga, no te quites de tu televisor. Dios quiere seguir bendiciendo tu vida. Llámanos si deseas recibir más información. El Señor te va a bendecir, te va a ayudar y nosotros con mucho gusto vamos a contestar tu llamada. Ahí en la pantalla de tu televisor aparece el número, puedes escribirlo, 310-720-4576. Es un número celular. Con gusto yo estaré atendiendo tus llamadas y te estaré ayudando conforme a Dios me ordene, conforme Dios me mande. Yo quiero que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te fortalezca, que Dios te salve. Y necesitas oír el consejo del Señor, necesitas oír a Jesucristo. Cristo está hablando a través de su palabra. Él es la palabra viva, Él es la palabra eficaz. Él es el Logos eterno de Dios. Dios te bendiga, amable televidente.